Biblia para sustentar eso. Hermano, yo he visto gente fracasando con vergüenza al tratar de echar fuera un demonio. Yo los he visto fracasar. Donde pueden pasar horas y horas y horas y horas. Desayuno, almuerzo y cena y no se va. No sale. Entonces vamos al versículo que dice, es que ese género, ese demonio es de los que Jesús dice que ese género. Y encontramos que nosotros mismos, por pensar que algunos tienen mayor, usted sabe cuánta gente catalogan ciertas personas con tendencia homosexual, que el Señor los ama. Hay gente dando por sentado que el homosexual es homosexual, ya que se lo lleva el diablo. No, usted puede tener la gracia del Señor para traerlo a la luz admirable y darle la palabra con gracia, con amor. Cristo te ama, Él te puede liberar. Pero si usted en su corazón está diciendo que ese muchacho o esa muchacha o ese hombre o esa mujer tiene un espíritu con un rango más grande, yo te voy a decir quién le está dando el rango a ese espíritu. Tú se lo estás dando. Tú se lo estás dando. Y es donde esos demonios se acurrucan allí hasta que venga alguien con la fe suficiente, la palabra de gracia, de amor, y les diga, muchacho, esa condición que tú tienes no es imposible para Dios. Él te puede lavar, Él te puede limpiar, Él te puede transformar, Él puede hacer de ti una nueva criatura. La sangre que corrió en la cruz también corrió por ti, aleluya. Y cuando tú no le pones límites a la soberanía y a la omnipotencia de Dios, y tú no andas diciendo que cierto demonio tiene un poder o tiene un rango, porque ese es uno de esos que no sale si no es con ayuno y oración. Hay gente que está haciendo liberaciones y tienen 4 o 5 días de ayuno y de oración y no sale, son avergonzados igual. Personas que no saben si hay una posesión o si hay una influencia. Usted sabe que una persona influenciada puede tener las mismas formas de parecer que tiene una posesión y no está poseído. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Batalla con Sabiduría tiene el objetivo, hermanos, de que nosotros salgamos de algunos empantanamientos. Hay algunos pantanos doctrinales donde se ha sumergido al pueblo de Dios, hermanos, a temores, miedos, batallas contra espíritus, contra demonios, entrando en algunos terrenos innecesarios. Se les ha enseñado quizás a algunos en las iglesias que si usted todas las noches no hace un tinglado contra demonios y espíritus, usted no tiene la cobertura de Dios. Y si a usted no le es de bendición que la palabra de Dios te enseñe qué tienes, qué puedes en Cristo, quién eres en Cristo, porque ese es el único objetivo que nosotros tenemos aquí, bendecirlo, que usted sepa quién es en Cristo, que usted sepa cuáles son los límites que tiene el mundo espiritual. ¿Cómo saber si en verdad en este tiempo el enemigo de las almas nos puede acusar o no nos puede acusar? Para la gloria de Dios, aquí dimos una enseñanza donde mostramos bíblicamente que Satanás no puede acusar a los hijos de Dios, porque sería acusar a Cristo, y nadie puede acusar al limpio de manos y puro de corazón, porque la justicia del Señor es la que se me da a mí en el misterio del cambio. Su santidad es la que Él me da a mí, y nosotros tenemos batallas individuales, personales, ministeriales, principalmente, como lo dice Gálatas capítulo 5, con nuestra propia carne, nuestra naturaleza caída.
Todo eso lo hemos venido enseñando aquí, hermanos. Y ojalá que haya personas que les guste darle seguimiento a las cosas, estudiar, anotar, no por venir aquí a cumplir con un compromiso de que alguien lo invitó, sino porque usted diga, hermano, yo quiero aprender, esto lo quiero aplicar, no solamente participar de una enseñanza. Hemos podido ver aquí, hermanos, en enseñanzas previas que el templo del Espíritu Santo, usted y yo, no puede ser profanado. Usted es templo, morada del Espíritu Santo. Sería casi considerado una profanación del templo del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios, como hemos enseñado, dice que nosotros somos templo y morada, y no solo eso, sino que dice que el Espíritu Santo es el dueño de la morada, cuando Pablo dice no sois vuestros. Hemos venido nosotros enseñando, hermanos, con lujo de detalles, que hubieron expresiones dadas por nuestro Señor Jesucristo, que se dirigió directamente a fariseos, saduceos. La iglesia todavía no había sido revelada. La semana pasada vimos cómo en Efesios capítulo 3 prácticamente es donde finalmente el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como esa gran revelación, el misterio oculto en Dios desde el principio de los tiempos. Y que hay expresiones que se dijeron específicamente para una generación perversa, malvada, incrédula, fariseos, saduceos, que el propio Jesús les dijo vuestro padre el diablo. Entonces, todo esto, hermanos, nosotros venimos presentando cosas muy especiales. Nosotros venimos enseñando, hermanos, que no podemos entrar en terrenos de soberbias, creyendo que podemos nosotros tener como una especie de boxeo contra el propio diablo, que todos nosotros tenemos un límite en el sentido de que hay cosas que Dios no nos va a permitir que nosotros entremos en ese terreno. Cuando la Biblia dice, hermano, Dios dice que no nos dará Dios una prueba sobrehumana y que juntamente con la prueba nos dará también la salida. Usted sabe que una prueba sobrehumana sería que Dios le permita a usted agarrarse a trompadas con el diablo, o desafiar al diablo, o enfrentarse con una criatura caída, hermanos, que tiene un poder intrínseco en él, y que Dios, como lo vimos en Job 41, dice: pon tu mano sobre él y nunca más volverás. Hay cosas que nosotros tenemos que entender que son potestad de Dios. Todo lo que hay debajo del sol es mío, todo lo que está en la tierra es de Dios. Y hay cosas que Dios trata con ellas directamente, y a nosotros nos da la garantía del Espíritu Santo de seguir adelante. Hemos tratado de enseñarle a usted, hermanos, que no hay tal cosa como un cristiano que ya fue comprado por la sangre. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. No hay forma de que un cristiano que haya sido sellado por el Espíritu Santo, y lo vimos anteriormente, pueda ser poseído. Pero ¿qué dijimos? Pueden haber influencias, y que la influencia puede tener casi las mismas características en apariencia visual a una posesión demoníaca. Para ayudar en ese entendimiento de lo que hemos venido enseñando, no podemos resumir todo, hermano, no podemos resumir todo, pero sabemos que van a haber personas que hoy se conectan con nosotros por primera vez. Tenemos un video que le vamos a pedir al hermano que está en controles, que nos coloque un video que preparamos a manera de resumen visual. No tiene todo, pero un pequeño resumen de lo que hemos venido más o menos hablando. Adelante, hermano, por favor, se le agradece. Resumen de la enseñanza Batalla con Sabiduría. Las puertas que se abren en el mundo espiritual son impredecibles. Muchas de ellas se toman a manera de juego, cuando son mucho más serias de lo que creemos y pensamos. La posesión demoníaca puede venir de muchísimas fuentes, pero una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta
es que esto no es broma, no es un show. La necesidad número 1 es de que la persona poseída por espíritus necesita ser libre lo antes posible. Dios se va a glorificar por sobre el reino de las tinieblas. Y los incrédulos van a creer que por sobre toda iniquidad y maldad, sobre toda fuerza satánica, el poder de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, está por encima de toda fuerza maligna. Tristemente, algunos predicadores inducen directamente a las personas no a ser poseídas, sino a ser influenciadas por espíritus inmundos. Lastimosamente, no se ha entendido de que la liberación de espíritus no es un show, no es un teatro, tampoco es para que nadie sea grande, para que nadie en absoluto esté por encima del poder y la gloria de Dios. El hecho de que Jesús haya hecho una pregunta al gadareno antes endemoniado no significa que se establece como doctrina dentro de la iglesia del Señor. Los apóstoles no hicieron ninguna de estas cosas de esta manera, haciendo un show, un teatro, sino que cuando un espíritu inmundo se presentaba, ellos mismos se ofrecían a salir o salían sin siquiera pedírselo. Tenga presente que Satanás no pudo tocar a nuestro Señor Jesucristo. No lo pudo tocar. Tenga presente de lo que se enseñó, que Satanás no está en el infierno, sino en un lugar específico, en el segundo cielo. Por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire. Todas estas cosas están debidamente detalladas en las enseñanzas previas. Amado hermano, hay hombres que se hacen grandes, como lo enseñamos, y que engañan al pueblo, atribuyéndole a Dios algunos poderes o supuestos milagros que se lo atribuyen a Dios y al Espíritu Santo. De esas cosas, estos hombres que se hacen grandes ante los hombres, ante el pueblo de Dios, le van a dar cuentas a Dios. No es un show, no es un espectáculo. El mundo espiritual es demasiado serio, amados hermanos. Gloria a Dios, hermanos. A manera de recordar lo que venimos hablando, y créame que en ese resumen no cabe todo lo que hemos venido hablando, pero las enseñanzas están disponibles y todas las pueden ir a buscar, hermanos. Gloria al Señor. En este tema y en esta materia, hermanos, hay demasiadas incongruencias que hemos venido tratando de dilucidar, aclarar de parte de Dios. Una de las primeras cosas que nosotros tratamos de aclarar, hermanos, la diferencia que hay entre lo que es demonios y ángeles caídos. Una enseñanza completa sobre eso. El apóstol Pablo deja claramente la amenaza que representan ángeles caídos para este tiempo. Hemos dicho que los ángeles caídos operan en las altas esferas de la élite, con grandes millonarios, esta gente que controlan las potencias, esta gente que están al frente de la banca mundial, al frente de los medios de comunicación, apoderándose, hermanos, a través de instituciones como las Naciones Unidas, a través de instituciones como la OMS, etcétera, etcétera. Esos jerarcas que están en esos lugares jerárquicos, valga la redundancia, son operados por ambas partes, tanto demonios poseyendo a estos hombres, pero principalmente hay ángeles caídos que están detrás de estos hombres dirigiéndolos desde arriba. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo, si esto no se le ha revelado, hermanos, yo le tengo que decir que el texto del espíritu inmundo que
vuelve en Mateo 12, 43 al 45. Ha sido sacado de contexto para decirle a la iglesia que puede ser un cristiano poseído incluso por demonios. Y eso es lamentable. Y eso es triste. Y eso duele. Y si usted escuchó eso en otro lugar, hermanos, solamente usted póngalo en la balanza, hermano. Usted tiene la decisión. Usted es libre. Usted tiene la decisión. Si usted quiere y cree que es más conveniente ignorar todos estos pasajes, ignorar que usted es templo y morada, ignorar que un demonio pueda habitar en un cristiano lavado y comprado, sería darle al demonio un paralelismo al Espíritu Santo, que es la potencia divina del Espíritu, la tercera persona de la deidad, hermanos. No sería prudente delante de Dios pensar de que un cristiano que fue sellado y que nadie puede quitar ese sello, un demonito, le pueda decir al Espíritu Santo: se descarrió, sal de él. ¿En qué lugar tenemos al Espíritu Santo? ¿En qué estatus lo tenemos? De pensar que entran y salen, hermanos. En este mismo contexto explicamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo aplica de la misma manera para aquella persona que no está sellada por el Espíritu Santo. Y vimos que dice el texto que ninguno que hable por el Espíritu, no es que hable por su cuenta, no. Y nosotros en Cristo hablamos por el Espíritu. Toda la palabra que predicamos es por el Espíritu. Todo lo que enseñamos es por el Espíritu. Todo lo que se nos revela es por el Espíritu. Todo lo que damos de gracia, porque de gracia lo recibimos, es por el Espíritu. Y la palabra dice que ninguno que hable por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Y ninguno puede llamar a Jesús Señor si no se le es dado por el Espíritu Santo. Que si una persona llama anatema a Jesús como lo hicieron los fariseos, definitivamente que el Espíritu Santo no habita en él. Y esa blasfemia no será perdonada, hermanos. No será perdonada. Pero que eso no aplica para la iglesia, y son los paréntesis que nosotros queremos seguir marcando. Queremos seguirle diciendo a usted, hermano, que esta enseñanza no viene, hermanos, para tratar de aquí hacernos como que los que más sabemos, como que nosotros tenemos la verdad. No, hermano, la verdad la tiene la palabra de Dios. La verdad la tiene la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros debemos seguir aclarando. Hay cosas que nosotros debemos seguir indagando, escudriñando y entender las cosas claramente. Después de esa gran confrontación, después de que Jesús habla de todas esas cosas, la madre y los hermanos tratan de detenerlo, y no es casualidad que vea usted 7 parábolas dirigidas específicamente a la nación de Israel. Cada parábola de estas, hermanos, muestra la gracia, muestra la misericordia. Podemos extraer enseñanza, podemos extraer una aplicación. Cientos y miles de predicaciones de las parábolas han bendecido nuestras vidas, porque es muy fácil aplicar la palabra de Dios. Lo difícil, señores, es encontrarle el contexto, es encontrarle, hermano, a quién iba dirigida, en qué momento, en qué tiempo y por qué se entregaron esas parábolas. Esto, hermanos, nos tiene que dar a nosotros un pie grande de fuerza para nosotros avanzar, para nosotros seguir. Y en esta noche yo quiero ir despejando toda duda que hayamos tenido
en relación a textos sacados de contextos. Y uno de esos textos sacados de contexto, hermanos, es cuando se habla, porque cuando hacemos las preguntas, a veces la gente no tiene preguntas. ¿Alguien tiene pregunta? Nadie tiene pregunta. Pero entonces, si algo no se entendió bien, no me gustó la clase del hermano. Haga la pregunta, hermano. Pero entre las preguntas que yo mismo traté de hacer para que los hermanos sean bendecidos, una de esas preguntas era: ¿qué significa aquel pasaje en Mateo 17 donde se habla de el género que no sale sino con ayuno y con oración? ¿Dónde está eso, hermano? Mateo capítulo 17, versículo 14. No lo vamos a leer todo. No lo vamos a leer todo. Mateo 17, 14, 20, 21 se ha confundido muchas veces con Marcos 9, 29. Marcos 9, 29 o 9, 14, 29. Primero, por favor, acompáñeme a Marcos 14, 29. Le dije primero Mateo y es primero Marcos. Vamos con su Biblia, por favor, a Marcos 14, 20, 21. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 20, 21. No. 9. Me equivoqué acá, hermanos. Marcos 9. Amén. Justo a tiempo. Dice el título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Para no leerlo todo, hermanos, y poder irnos a la aplicación, el 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Versículo 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Usted sabe que para creer hay que tener fe, ¿verdad? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondiendo al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La respuesta, según Marcos, es: él les dijo: este género con nada puede salir sino con ayuno y con oración. Muchas personas, a partir de este versículo, tratan de interpretar de que aquí se trata de un tipo de demonio, de un tipo de espíritu que tiene más rango, que tiene más autoridad, que es más duro que salga, ¿sí? Pero el mismo evento que registra Marcos, lo registra también Mateo, y es donde quiero que usted me acompañe ahora sí a Mateo, donde le dije capítulo 17,
del 17, 14 al 21. Mucha atención. La misma situación. No todos los evangelios registran los mismos eventos. Hay cosas que no registran exactamente igual. Pero aquí vamos a tomar en cuenta algo muy importante. En Mateo 17, amén, 14 en adelante, la misma narrativa. Amén. Para recortar también la lectura, vamos a leer desde el versículo 17. 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál es la respuesta que dice según Mateo? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mateo 17, 21. ¿A cuál de los dos escritores nosotros tenemos que atender más? No es que uno no y el otro sí, sino que uno añade algo que el otro no añade. Yo le voy a dar algo a usted que en las comparaciones bíblicas actualizadas y en los textos originales del griego koiné, el griego común, no aparece la expresión pero este género no sale sino con ayuno y oración. Incluso la Reina Valera del 2015 actualizada toma la decisión de tomar en cuenta los textos originales del griego para no incluir esa parte. Amén. Le voy a leer lo que dice la Reina Valera del 2015. Jesús le dijo: por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada les será imposible. Nada les será imposible. Amén. Nada les será imposible. Eso es lo que dice la Reina Valera. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Nada les será imposible. ¿A quién nosotros tenemos que atender un poco más? En la Reina Valera actualizada, después del versículo 21, en el versículo 22 se corta la hilación del pensamiento. El 22 dice: cuando ellos reunidos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Se corta la hilación del pensamiento del evento que tenía relación, hermanos, con el endemoniado, con la persona que tenía una posesión demoníaca. ¿A quién tenemos que atender? En este caso, hermanos, la versión Reina Valera del 2015, bastante cercana, nos está demostrando que fueron prácticamente forzados a no incluir esa parte, porque escuche, casi ninguna versión incluyen esa parte. Casi ninguna versión, además de la Reina Valera del 60. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que tomar en este caso en cuenta más a Mateo que a Marcos para poder nosotros decir si ese demonio tenía algún tipo de rango, si ese demonio tenía algún tipo de jerarquía, algún tipo de potestad, algún tipo de autoridad? Bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Ok?
La palabra de Dios en plena revelación paulina. En plena revelación paulina. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante, dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Miren los dones que hay aquí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe. Muy importante, por favor, subraye versículo 9. Yo le voy a decir desde ya que el centro de toda operación del Espíritu para milagro, prodigio y sanidad, y los prodigios, dentro de los prodigios está la liberación de espíritus inmundos, sin la fe de la que habló Jesús en Mateo, no se podría activar los dones que producen milagro, prodigio y sanidad. Por favor, Primera de Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero mire el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando nosotros estamos poniendo una base bíblica, nosotros tenemos que darle el sustento correcto. El don de fe no es para tener nada más fe. Existe el don de fe para creer. Efesios capítulo 2 habla del don de fe, que no de nosotros, sino de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. La fe que se produce por la predicación de la palabra, que el que escucha, oyendo y creyendo, recibe el don de la salvación. Esa fe para creer es diferente a la fe que produce y obra milagros y prodigios. Ya siendo cristiano, ya usted siendo lavado y comprado, ya usted en el ejercicio del crecimiento en la fe del evangelio, usted ya siendo identificado dentro del cuerpo de Cristo como alguien que va a ser usado por Dios en algún ministerio, en algún servicio evangelístico, maestro, pastor, diácono, anciano, obispo. El Espíritu Santo le va a dar a usted lo que sea necesario en esa necesidad de los dones del Espíritu según lo que Dios te llamó a hacer. Si hay la necesidad de que porque tú ores por alguien, esa persona reciba sanidad, el Espíritu Santo activa la fe que obra milagros según Primera de Corintios 12:9, a otro fe. Fíjese que lo que tiene relación con sanidades, con milagros y prodigios, hermano, no están escritos antes de que Pablo escriba de la fe. Amén. Fíjese desde el 7, desde el 8, porque a este es dado el Espíritu, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra. Pero cuando se trata de milagro, el Espíritu Santo le da a Pablo que escriba que primero es la fe, porque sin la fe no se pueden activar los dones que vienen adelante. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades. ¿Por qué no se pusieron las sanidades primero que la fe? En Primera de Corintios 12:9. Porque no puede haber sanidades sin fe. Cuando Jesús vio a la gente que venían con el hombre y lo bajaban por el techo, ¿qué dijo Jesús? Y viendo Jesús la fe de ellos. ¿Sí o no? Cuando el centurión aborda al Señor
No, Señor, tú no tienes que ir. Si tú das la palabra, el criado será sano. Ni en toda Jerusalén he visto tanta fe como en este hombre. Y después de la fe, se activa el milagro para el centurión. Y se activa el milagro de aquellos que bajaban al amigo o a la persona con las cuerdas para que Jesús le hiciera el milagro. Primero es la fe y después el milagro, el prodigio y la sanidad. Entonces, según la propia revelación por el apóstol Pablo en palabras de Jesús, cuando Jesús dice, por la falta de fe es que no salía el demonio, hermanos, por esa razón es que no podemos categorizar aquí de que este demonio, este espíritu, tenía una especie de rango superior. No. Incluso los textos originales no cierran diciendo este género no sale sino con ayuno y oración. No cierran así. Por eso que usted tiene que comprender que en Mateo capítulo 7, Jesús mismo, en el versículo 20, cuando responde, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Lastimosamente, hermano, les voy a romper el corazón a varios, pero lastimosamente hasta ahí llega en el texto griego original, razón por la cual la propia Reina Valera del 2015 toma en cuenta que la mayoría de las traducciones se fueron al Koiné, y yendo al Koiné, no apareciendo el versículo que aquí aparentemente se añade, prefirieron en la 2015 no incluir el versículo 21. Y para la interpretación, vamos a ser justos y vamos a ser cabales. Según una enseñanza que yo mismo vi, que tiene mucho sentido también, lo que quiere decir el Señor aquí en el 21, hermanos, es que sin una perfecta intimidad y comunión con Dios, que produce la fe. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para hacerle algo de justicia al versículo 21 de Mateo 17, algunos maestros enseñan que ese versículo 21 tiene que ver con la perfecta comunión en el Señor y por la palabra del Señor. Lo que no es correcto, hermanos, es atribuirle a ciertos espíritus o alguna actividad demoníaca un rango, una autoridad superior a otros. Cuando se interpreta esto de esta manera, y como está escrito que dice este género, empieza la gente a considerar que existen diferentes rangos de demonios, diferentes rangos de espíritus. Y la pregunta que hacen los eruditos y maestros, donde yo no me cuento, hermano, yo no me cuento entre ellos, pero la pregunta que ellos hacen, hermanos, es si en caso tal, hermanos, si en caso tal eso es así, ¿quién les dio a ellos la autoridad? Porque no se nos ha revelado que hubo uno que al tercer día dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad? El diablo, hermano. ¿Quién le dijo al diablo que él podía ponerle rangos a los demonios?
Búsqueme un versículo, porque aquí las cosas se tienen que terminar frenando así. Búsqueme el versículo donde dice que el diablo puede delegar autoridad a los demonios. Me lo hace llegar con los hermanos. Búsqueme el versículo. Que diga que Satanás puede delegar autoridad a los demonios. No lo hay. ¿Por qué, hermanos? Porque se han sacado de contexto. Se han sacado de contexto pasajes. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, cuando se está hablando de la plenitud de Cristo, en Colosenses capítulo 2, vamos a hacer un ejercicio hermenéutico que se llama fondo histórico y cultural. Sencillo, emisor y receptor. ¿A quién se le está hablando? A la iglesia de Colosenses, que representa a toda la iglesia mundial de hoy. Permiso. En la Biblia, en el estudio bíblico, y esto lo saben los hombres que predican y enseñan. Esto lo saben los pastores y líderes. Pero es más fácil sacar los versículos por pedazos que respetar estas reglas de interpretación. En Colosenses capítulo 2, hablando de la plenitud de Cristo, cuando el 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es bueno remarcar aquí que corporalmente, porque hay gente que duda de que Cristo fue Dios y fue hombre, que él fue el teantropos, que él fue el Dios hombre. Entonces, hay tanta corriente por ahí sembrando basura, que cuando uno ve estos versículos, yo digo, subráyelo, hermano, porque hay gente que no cree que Jesús fue todo hombre y todo Dios. ¿Sí? Que él no fue el hijo del hombre, que dijo Daniel 7. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículos que usted tiene que tener que son claves para apologética bíblica. Y vosotros estáis completos en él. Mire lo que viene aquí diciendo el Señor, hablando de la plenitud de Cristo. Pero usted ya ha leído esto. Vamos al 13, sáltese al 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuche, respete la ilación del pensamiento de qué viene hablando Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Quién? Cristo. Y clavándola en la cruz. Escuche bien. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como aquí dice principados, se piensa que se está hablando de espíritus inmundos que tienen un cierto rango, una autoridad, cuando en el texto griego original koiné se está hablando de autoridades terrenales. Estos principados tienen que ver no solamente con quienes estaban en el poder, que era Roma, sino también todavía los que deambulaban por ahí como autoridades religiosas de Israel. ¿Por qué le tengo que decir esto, hermano? Porque este versículo se saca de contexto. Pero ¿cómo entendemos que el versículo está fuera de contexto? Simplemente tenemos que seguir leyendo para saber si lo que estamos leyendo arriba en el 15 tiene relación con que Pablo está hablando de que los demonios tienen jerarquías, rangos, títulos, y si los tienen, ¿quién se los dio? El 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo le hago la pregunta: ¿qué relación tendría los demonios, espíritus inmundos,
con todas las fiestas y tradiciones judías, tales como las fiestas de luna nueva, las fiestas o el día de reposo. Yo le hago la pregunta, ¿los espíritus celebran el día de reposo? Yo le hago la pregunta, ¿qué fiesta judía o qué fiesta de tradición de hombre pagana celebran los demonios? Aquí se está hablando a judíos místicos. Siempre se los he dicho que Colosenses fue invadida, infiltrada por judíos místicos que querían Cristo más la ley y que querían seguir las tradiciones y las usanzas de la ley. Cuando Pablo va cerrando este hilo de pensamiento, lo que Pablo dice es que ninguna de estas cosas, ninguna de ellas tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿A quién se le está hablando aquí? ¿Se está hablando de demonios? ¿Se está hablando de espíritus? Porque el versículo 23, allí donde usted está, Colosenses 2:23, estamos haciendo un ejercicio hermenéutico aquí de respetar la hilación del pensamiento, a quién se le dirige y por qué se le habla. Si el versículo 15, que habla de principados y potestades, está hablando de demonios y de rangos de demonios, ¿qué relación tienen los demonios con el día de reposo? ¿Qué relación tienen con los días de fiesta judía? ¿Y qué relación tendrían los demonios o los diferentes rangos de demonios con que Pablo termina ese capítulo diciendo tales cosas? ¿Cuáles? Las que les acabo de decir. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo le está hablando a iglesia, a hombres y mujeres desviados de la verdad y que habían sido infiltrados por hombres que representaban algún tipo de autoridad, influenciados por las tradiciones de los hombres y las tradiciones del tiempo. ¿Cómo es eso? Porque estoy respetando la hilación del pensamiento. El versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 28 no me menciona demonios por ningún lado. Hombres engañando, contradicciones de hombres, mezclando la verdad de Dios y queriendo llevar a los colosenses a un misticismo donde se le hacía culto a los ángeles. ¿Se acuerda el versículo 18, Colosenses 2:18? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo le está hablando a hombres carnales, a hombres que habían sido infiltrados. Entonces, ¿por qué yo tengo que enseñarle a estudiar la Biblia? Porque yo lo que estoy haciendo aquí es enseñarle a estudiar la Biblia. Le estamos enseñando a estudiar la Biblia. Gloria a Dios. Si usted respeta este contexto y usted hermano, yo quiero aprender así como usted. Esto es estudiar la Biblia. No es sacar un texto de su contexto y decir que porque el versículo 15 habla de principados y potestades, se está hablando de que Pablo le está dando categorías y rangos a demonios, cuando Pablo no viene hablando de demonios. ¿Qué relación tienen los demonios con el día de sábado? ¿Qué relación tienen los demonios y los espíritus con las fiestas judías? Ninguno. Pero como ahí dice principados y potestades, y lo espiritualizamos y nos ponemos espirituales, clavándolos sobre ellos en la cruz, y nos ponemos clavándolos en la cruz y nos emocionamos, y aleluya, gloria a Dios, porque estamos pensando que se trata de demonios. A quien avergonzó el Señor en la cruz fue al Sanedrín,
a los fariseos, a los saduceos y obviamente a Satanás y a sus demonios, claro. Pero los principados de los que habla Colosenses no tiene relación con demonios ni con que hay rangos de demonios. Hay potestades en el aire. El príncipe de la potestad del aire es una realidad. Hay una realidad de que ellos tienen un dominio en el segundo cielo, hermano. Razón por la cual el segundo cielo será limpiado. Y hemos enseñado 4 profecías donde Dios dice lo sacará de ese lugar donde está. Y esa es la batalla que usted ve en Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles lucharán, eso es futuro, lucharán contra el dragón y sus ángeles y ya no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Cuál cielo? El segundo cielo, donde está la potestad del aire. ¿Qué potestad? Dominio. El príncipe de la potestad del aire. De allí será sacado. Sí, hermanos, hay una potestad en ese lugar. Hay un dominio de Satanás sobre un sistema que engaña al mundo entero, hermanos. Pero nadie puede decir que bíblicamente el diablo tiene autoridad para poner a los demonios en fila india y ponerle rangos a los demonios. Yo le voy a decir algo, hermano. Mucha gente que cree equivocadamente que hay demonios con más rangos que otros. Y usted se le ha hecho tan difícil hacerle liberación de un demonio a una persona. Usted va a saber por qué. Porque nosotros mismos hemos dado lugar para creer que un demonio tiene más autoridad que otro demonio. Cuando lo que se está registrando en la Biblia, cuando Pablo habla de principados, son sinónimos, similitudes en un lenguaje, pero que no hay Biblia para que tú me digas que el diablo tiene a los demonios alineados y se les da por rango un título mayor que a otro demonio. No hay Biblia para sustentar eso. O sea, hermano, yo he visto gente fracasando con vergüenza al tratar de echar fuera un demonio. Yo los he visto fracasar. Donde pueden pasar horas y horas y horas y horas. Desayuno, almuerzo y cena y no se va. No sale. Entonces vamos al versículo que dice, es que ese género, ese demonio es de los que Jesús dice que ese género. Y encontramos que nosotros mismos, por pensar que algunos tienen mayor, usted sabe cuánta gente catalogan ciertas personas con tendencia homosexual, que el Señor los ama. Hay gente dando por sentado que el homosexual es homosexual, ya que se lo lleva el diablo. No. Usted puede tener la gracia del Señor para traerlo a la luz admirable y darle la palabra con gracia, con amor. Cristo te ama, Él te puede liberar. Pero si usted en su corazón está diciendo que ese muchacho o esa muchacha o ese hombre o esa mujer tiene un espíritu con un rango más grande, yo te voy a decir quién le está dando el rango a ese espíritu. Tú se lo estás dando. Tú se lo estás dando. Y es donde esos demonios se acurrucan allí hasta que venga alguien con la fe suficiente, la palabra de gracia, de amor, y le diga, muchacho, esa condición que tú tienes no es imposible para Dios. Él te puede lavar, Él te puede limpiar, Él te puede transformar, Él puede hacer de ti una nueva criatura. La sangre que corrió en la cruz también corrió por ti, aleluya. Y cuando tú no le pones límites a la soberanía y a la omnipotencia de Dios, y tú no andas diciendo que cierto demonio tiene un poder o tiene un rango,
Porque ese es uno de esos que no sale si no es con ayuno y oración. Hay gente que está haciendo liberaciones y tienen 4 o 5 días de ayuno y de oración y no sale, son avergonzados igual. Personas que no saben si hay una posesión o si hay una influencia. Usted sabe que una persona influenciada puede tener las mismas formas de parecer que tiene una posesión y no está poseído. Incluso personas que saben la ejecución de la liberación de demonios, aunque parezca tonto lo que yo le voy a decir a usted, pero cuando usted está en ese momento atendiendo un alma que necesita al Señor, y usted se acuerde de esto que yo le estoy diciendo, usted lo va a hacer. Ahorita le parecerá tonto. Pero una persona poseída no siente, pierde completamente su juicio cabal. Y si usted tiene la destreza, por darle un ejemplo, yo lo vi con mis propios ojos. Gente que sabe del asunto, sin hacer alardes, este ministro agarró una agujita a la hermana, una hermana que parecía que estaba poseída. Se movía, balbuceaba, la hermana estaba allí. Sí, porque ya le habían ministrado que ella estaba endemoniada y ella se la creyó, vino la influencia y quedó allí haciendo balbuceos. Pero este hermano vino, agarró con la agujita y puya a la hermana en la espalda con un alfiler. Puya a la hermana en la espalda. ¡Ay! No hay posesión. No hay posesión si la persona siente. Mire, en Marcos capítulo 5, versículo 6 en adelante, cuando Marcos está hablando del Gadareno, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios. Desde el 14 mejor para leer contexto. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y saliendo a ver qué era aquello que había sucedido, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Antes de eso, ese hombre no estaba en su juicio cabal. Antes de eso, ese demonio, ese endemoniado, hermanos, rompía cadenas, rompía las piedras, nadie lo podía sujetar, y todo lo que hizo ese gadareno antes endemoniado, lo hizo fuera de su juicio cabal, no sentía. Una persona verdaderamente poseída pierde los sentidos y su juicio cabal. Por eso usted ve que en los rituales de brujería de alta jerarquía y alcurnia, en la magia negra, porque la magia negra sí tiene ciertas prácticas que superan a otras prácticas. Chamanes del vudú en Haití levantan muertos y les hacen conjuros para que entren demonios en ese cuerpo, y ese cuerpo se levanta siempre y cuando el cuerpo no tenga más de 4 días de muerto. Zombies en Haití. La gente se comen, transforman a la gente en animales y se los comen en Haití. Estos chamanes en medio de trances pueden caminar sobre brasas ardiendo, pueden caminar sobre clavos, pueden autoflagelarse y no sienten. ¿Por qué? Porque los demonios que están en ellos les impiden tener los sentidos que nosotros tenemos en nuestro juicio cabal. Por eso pueden caminar sobre brasas, por eso pueden caminar sobre clavos y hacerse todo lo que usted ve que ellos hacen. En nuestras congregaciones no logramos distinguir cuándo se trata de una influencia y cuándo se trata
de una posesión verdadera. Y es lamentable y es triste. Y es mucho más lamentable y triste pensar de que hay géneros de demonios que tienen mayor autoridad o un rango que requiere mayor fuerza o qué sé yo. Cuando lo que Jesús quiso decir en Mateo 17, cuando habló de este género, estaba refiriéndose, hermanos, no a un género. Ese versículo ni siquiera aparece en los textos originales. Ese versículo no aparece ya en las versiones actualizadas. Jesús lo que estaba diciendo era: por vuestra falta de fe, hermano, por vuestra poca fe. Dice Mateo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate allá, y se pasará, y nada os será imposible. Se trata de la poca fe, de la falta de fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo confirma claramente que esa fe que por el Espíritu Santo obra sobre sanidad, sobre milagros, incluyendo la liberación de demonios o liberación de espíritus inmundos, no puede haber ni milagro, ni prodigio, ni sanidad sin fe. Porque como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Jesús estaba condenando era la falta de fe, no solamente de los que ya seguían a Jesús, sino de todos los que estaban reunidos a su alrededor, incluyendo los propios apóstoles, porque este hombre primero se lo llevó a los apóstoles y ellos no pudieron. Y es muy posible, hermanos, que ellos no pudieron, porque el que merecía la gloria y la honra en ese momento era nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él les delegó autoridad, ellos salieron, hermanos, y cuando vinieron, traían los testimonios que sobre quien ellos ponían las manos eran sanos, y los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Pero usted se acuerda cuál fue la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que más importante que demonios echándolos afuera era asegurarnos de que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ni siquiera Jesús le dio prioridad o se quedó maravillado. ¿De verdad, muchachos? ¿De verdad? ¿Cómo era? Cuéntame. ¿Cómo fue que salieron? ¿Cómo fue que los echaron fuera? Échame el cuento. No. Preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy, hermano, deberíamos nosotros preocuparnos más por predicar, por proclamar, por enseñar, por entregar la palabra, para que los nombres de las almas estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa debería ser nuevamente la prioridad de la iglesia del Señor, hermanos. Y cuando hay que enfrentar ese momento, hacerlo con sabiduría de Dios. Con sabiduría de Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado, hermanos. Sea exaltado y sea glorificado. Hoy vamos a tratar de terminar la enseñanza a esta hora, en este punto. En caso tal alguien tenga una pregunta, se la pueda hacer escrita a nuestro hermano Gustavo y se hace. De no haber preguntas, entonces nuestro hermano estará terminando de cerrar la enseñanza. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria y toda honra. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tu palabra que se ha entregado sea recibida de manera benigna, con amor, con espíritu enseñable, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se nos revele que sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra está escrito, Señor, que toda autoridad te fue dada a ti, Señor. Y que tú a nosotros nos dejaste
la más hermosa tarea. Y esa tarea, Señor, es de reconciliar al mundo contigo, Padre. Reconciliar al mundo con el Padre a través de ti, Señor. Ayuda a que cada día más entendamos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Yo oro, Señor, para que nosotros podamos ubicarnos en un lugar especial donde podamos entender, Señor, que las almas poseídas necesitan ser libres y que debemos ajustar y corregir, Señor, para no darle más autoridad de la que no tienen, Señor, estas entidades espirituales, que en algunos casos se hacen fuertes, Señor, porque nosotros mismos le damos autoridad que no tienen. Te pido, Señor, que este pueblo que escucha estas enseñanzas, Señor, sea bendecido. Que no reciban esta palabra y esta enseñanza, Señor, con un espíritu incorrecto, sino que vean lo benigno de la enseñanza, que busca exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, y que entendamos quiénes somos en ti, lo que podemos en ti, Señor, porque a eso fuimos nosotros llamados, a glorificar tu nombre, exaltar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Adelante, siervo. He decidido. Amén. Bueno, solamente me queda decir, wow, tremenda revelación por parte de la palabra. Bueno, hermanos, los que quieren seguir recibiendo revelación, el espacio es tuyo. Tengo entendido que hay un varón por ahí que tiene una pregunta. Adelante, varón. Seguir aquí. La cruz está ante mí. La cruz está